Jesús. Oro por cada uno, Señor, por cada silla, Señor, donde mis hermanos se sientan, donde ellos comparten, están. Señor, que puedan ser instruidos, edificados, enseñados, impartidos, Señor, a donde tú lo quieras llevar. Señor, confiamos en ti, que esto vendrá en aumento, Señor. Confiamos en ti. Las promesas de tu palabra están, Señor. Que esto vendrá en aumento. Señor, danos la fuerza, danos la valentía para permanecer en ti. Como lo hizo Abraham, permanecer en tus promesas. Al pasar el tiempo, al pasar los años, pero que nuestra fe no se mueva, Señor, porque tus promesas están firmes. Que sea firmeza para nuestro corazón. Y esa palabra quiero darte a ti. Lo que Dios había prometido algún día, lo que Dios habló a través de su palabra, a través de un vaso profético, que puedas mantenerte firme, que podamos tener la confianza, la fe y la certeza de lo que Dios habló, así lo cumplirá. Señor, te damos gracias, Padre. Te honramos y te bendecimos. Bendice este tiempo, Señor, de discipulado que vamos a compartir. Que sea edificante para nuestras vidas, que sea edificante para tu casa, para tu iglesia, Señor. Que sea un entrenamiento para nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, iglesia. Puede tomar asiento. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos? Gracias. Bien, yo quiero pedirles algo. Quiero compartir con ustedes un tiempo más de discipulado. En este tiempo estamos viendo sobre la intercesión. Y la verdad que yo siempre digo algo, ¿no? Primeramente necesitamos tener un corazón humilde para dejarnos enseñar por Dios. Y quizás te pase, bueno, pero algo de esto yo ya sé o ya lo vi. Pero aún ahí tenemos que tener también humildad para dejarnos enseñar nuevamente. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y siempre está trabajando en nuestras vidas. Y quizás lo que nosotros ya sabemos, Dios lo hace ver de otra perspectiva. ¿Amén? Bien, yo quiero invitarle, si usted puede tener su Biblia preparada para cuando yo tire unos versículos, usted me ayuda a buscarlo y lo leemos rápido. ¿Amén? Bien, esta segunda etapa, lo que yo quiero ver, compartir con ustedes, mejor dicho, son los diversos tipos de oración. Saben que hay diferentes motivos de oración, ¿no? La vida cristiana es una vida llena de sabiduría en el Señor. Nuestro Dios posee una sabiduría de multiforma y desea aún enseñarnos cómo orar, efectivamente. La Escritura nos dice que no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo es aquel que nos enseña, nos instruye. Entonces, para así poder entregarnos todas esas bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y acá lo interesante, hay diversas formas de oración. Hay diferentes tipos de oración. Y entonces, el primer punto, dependiendo de dónde. ¿De dónde hemos de orar? Y cuando decimos de dónde debemos de orar, hay dos tipos. Hay dos personas. Es una oración en público, cuando oramos en público, pero también hay una oración en lo secreto. Entonces, cuando yo oro, me pregunto, ¿de dónde voy a orar? ¿Una oración en público o una oración en lo secreto? Entonces, la oración en público es la que Jesús hizo ante toda esa audiencia cuando resucita a Lázaro. ¿Se acuerdan de esa hermosa historia? La oración en secreto es la que dice el Señor en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿de dónde oramos? O en público o en secreto. Bien, entonces el siguiente punto, ¿cómo oramos? ¿Cómo oramos? Ahí hay diferentes tipos de oración.
Quizás estás en la cola de un banco, en un lugar, y te pones a orar mentalmente. La oración mental. O la oración espiritual. Y a través de la oración espiritual, esa oración que fluye, que te lleva, que te impulsa el Espíritu Santo a orar sobre lo que Él quiere. Ya deja de ser un deseo nuestro por lo que vamos a orar, sino es un impulso a través del Espíritu Santo, dejándote llevar a través de ese impulso de cómo orar. ¿Te ha pasado alguna vez? Seguramente sí, les habrá pasado a todos ustedes. Entonces, el otro punto, ¿para qué orar? Son como tres preguntas, digamos. ¿Dónde orar? ¿Cómo oramos? ¿Y para qué? Y saben que en este para qué hay varios modelos de oración. Hay oraciones que son de alabanza y de adoración. Que a través de la alabanza y la adoración yo estoy expresando una oración a Dios. También hay oraciones de acuerdo. La oración del acuerdo es cuando yo me pongo de acuerdo con vos. Cuando te digo, mirá, vamos a orar por esta causa. Porque la Escritura a mí me dice que cuando dos se unen a orar por un motivo, Dios mueve su mano. La oración del acuerdo. Esa, si la quieren buscar, la oración del acuerdo está en Mateo 18, 19, por si lo quieren agendar. Y eso es muy bueno, juntarte con otra persona y decir, mirá, te pido que me estés apoyando en la oración por esta causa. Perfecto, listo, la oración del acuerdo. Entonces, la oración de intercesión también existe. La oración en el Espíritu. La oración de atar y desatar, que es la que hoy vamos a ver. La oración de atar y desatar. La oración de fe. ¿Para qué fe? Para engendrar milagros, para engendrar sanidades, para engendrar lo que Dios quiere darte. La oración de fe. Es una oración que vos estás haciendo, que estás pidiendo, clamando por algo. No lo ves materializado, pero tu oración está soltando esa oración que vos crees que Dios lo va a hacer. La oración de fe. Entonces, la oración en unidad. También está la oración en la voluntad de Dios. Cada uno de estos tiene pasajes bíblicos. No lo vamos a leer cada uno de ellos y no nos vamos a extender mucho. Pero yo quiero compartirte hoy la oración de atar y desatar. Yo sé que lo has escuchado un montón de veces, pero quisiera que vos puedas discernir en tu corazón la diferencia entre qué es atar y desatar. Eso es lo que quisiera. Entonces dice, Mateo 18, 18 dice así. De cierto os digo, que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense en la ordenanza. Lo que yo hago acá en la tierra repercute en el cielo. Lo que yo declaro en la tierra repercute en el cielo. Después es como un espejo que se refleja nuevamente en la tierra. Entonces, primer punto. Entendemos que vivimos en la tierra. Entendemos que vivimos en este mundo. Entendemos que la lucha está en este mundo. Y lo que yo haga, tanto atar como desatar en la tierra, siempre va a repercutir en el cielo. Y luego se va a ver reflejado en la tierra. ¿Amén? ¿Nos comprendemos? Entonces, al vivir nosotros en dos mundos, uno natural, el cual podemos llamarlo tierra o terrenal o natural, como hoy lo dijimos, y otro mundo espiritual, el cual podemos llamar cielo o cielos. Nuestra intercesión puede afectar esos dos mundos. Primero, por estar en el ambiente de la tierra, como se los compartía hoy, sino siendo del mundo. Y segundo, que al ser hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, tenemos la vida espiritual en nosotros, que por ello podemos penetrar con autoridad de Dios cuando atamos o desatamos. Entonces, delegada, esa autoridad se nos fue delegada a cada uno de nosotros. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. A tu vida, a la mía, al mundo espiritual. Entonces, el primer punto que tienen que entender, que yo le he hablado muchas veces, es que eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, y que por ser eso tienes herencia. Y por ser hijo hay una autoridad que tienes que ejercer. Miren, lo repito y lo repito,
Porque tristemente me encuentro con muchos cristianos que no se apropian de esto. No se apropian que tienen una autoridad. No se apropian que son hijos. Es como que hoy estás pasando hambre y tenés una herencia en el banco y no la vas a buscar. Y tenés que ir simplemente a presentarte tu documento y cobrar esa herencia. A ese punto hablo y lo pongo así. Entonces, significa que el creyente, hijo de Dios, tiene su autoridad estando en la tierra para que al ejercitar el poder a través de la oración, fíjense en el punto muy importante, la oración, las fuerzas espirituales de maldad que operan en las regiones celestes sean contenidas, sean sujetadas, sean dirigidas o sean mandadas. ¿Por quién van a ser dirigidas? ¿Por quién van a ser mandadas? ¿Por quién se van a sujetar? Por una hija y por un hijo de Dios. Que entiende que a través de la oración hay poder. Que tiene autoridad. ¿Amén? Gloria a Dios por eso. La oración de atar. Primer punto. Vamos a atar. ¿Ataste alguna vez a alguien? Sí, seguramente. Sí. ¿No te ataron nunca cuando eras chiquito? Te hicieron ese juego, a mí también. La oración de atar es aquella en la que el intercesor, o sea, vos, toma el control de las fuerzas del diablo que operan en una vida, pueden operar en un hogar o pueden operar en una nación. Recuerda estos 3 puntos. Cuando tú te levantas como intercesor que eres y usas esta oración de atar, puedes atar una vida, puedes atar lo que se mueve en un hogar o puedes atar lo que se está manifestando en una nación. Fíjense en la oración que tú tienes en tu barrio. Fíjense en el poder que tiene tu oración de orar por tu casa. Fíjense en el poder que tiene tu oración de orar por tus hijos. Fíjense en el poder que tiene tu oración de orar por Argentina. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la autoridad y el poder que hay en la oración de atar, las huestes celestiales se sujetan a tu voz. Amén. Bien, entonces sujetándolas con cuerdas y con cadenas espirituales y confinándolas a prisiones de oscuridad. Primer punto, cuando usted ore, que entre en intercesión, tenga que orar por una persona que está influenciada demoníacamente y demás, ¿dónde usted va a mandar esos demonios? Primeramente le va a dar la orden de ser encadenado y ser atado. Yo te ato en el nombre de Jesús, pongo cadenas en el nombre de Jesús y te envío a cárceles eternas, te envío a prisiones, te envío a lugares de oscuridad, de tinieblas. Usted tiene la autoridad para poder hacer eso. Entonces, esto implica que al reconocer los espíritus inmundos, legiones o potestades que afectan a una región, podemos con nuestra oración de autoridad y poder atarlos eficazmente para liberar a los hombres, para liberar un hogar, para liberar una nación. Te toca ir a orar por una casa. En esa casa se mueven las cosas, la gente no puede dormir, está atormentada, los niños lloran, tienen pesadillas y entiendes a través del discernimiento espiritual que hay influencias diabólicas en la casa. Entiendes que algo se está moviendo en ese hogar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a hacer una oración? Bueno, diablito, te pido que te vayas de acá, que no moleste a los chicos. No, una oración de autoridad. Una oración en la cual vas a atar. Padre, si primeramente no hay pecado que Dios te haya revelado o alguna puerta que se haya abierto en ese lugar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, como hija tuya, como hijo tuyo, me paro en esta casa, en el nombre poderoso de Jesús, para atar toda influencia demoníaca que se está moviendo en este lugar. Quedan encadenados, quedan atados y los envío a cárceles eternas. Una oración de atar. Una oración de atar. Ahora en tu barrio, nos pasa que en los barrios ahora se están levantando los templos umbandas, dejan ofrendas. ¿Qué vas a decirle? Por favor, váyanse, márchanse. No, una oración de atar. Les he enseñado que la mayoría de las veces cuando te dejan regalitos en las esquinas de tu casa, están ofreciendo sacrificio, una ofrenda a los demonios territoriales de ese lugar. Entonces ahí cuando te vas a levantar y vas a atar
un lugar, una región, una zona que fue destinada para Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, los demonios que se están moviendo en esta cuadra, yo los ato, los encadeno en el nombre de Jesús, los arranco todo principado sobre esta cuadra. Oración de atar. Entonces, como le decía, esto implica reconocer, primeramente reconocer qué espíritu se está moviendo. Es muy importante el discernimiento, es muy importante escuchar la voz de Dios para saber qué espíritu se está moviendo. Y si Dios le da el nombre y usted entiende qué nombre tiene, ore con ese nombre específico. Ordénele al demonio que sea, lo ordena con el nombre y lo ata en el nombre de Jesús. Entonces, como le decía, ellos se mueven en legiones, o potestades que afectan, como le decía, vidas, regiones, hogares o cualquier otra cosa. Hay que atarlo. Hay que hacer una oración eficaz, una oración sencilla y clara. Y usted lo ata y lo envía a lugares de tinieblas. Lo envía a cárceles eternas. Pero la oración de desatar, esto es otra cosa. Yo ato los demonios, ahí está bien. Pero la oración de desatar se refiere a la intercesión que desde la tierra se hace y hace el intercesor antes el Padre para que sean desatadas o enviadas en los cielos a favor del hombre. Entonces, espíritus ministradores a favor de los herederos de salvación son los que se mueven. Hebreos 1:14. ¿Lo podemos buscar? ¿Alguien lo puede leer? Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritu enviado para cuidar a quien heredará. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quien heredará la salvación. Sí, la Reina Valera dice espíritus ministradores. Lo tengo en una traducción. Está bien, no importa. Pero ¿qué es lo que conlleva esto? Cuando usted hace una oración de desatar, tiene que entender que el fundamento bíblico es esto. Dale. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quién son herederos? Ustedes. Yo soy heredero. Cuando vos haces una oración de desatar, hay ángeles ministradores que trabajan enviados por Dios sobre esa oración. Pastor, ¿pero qué es lo que desatan? Aguarda un cachito. La oración de atar y desatar significa que en la tierra lo que los intercesores claman a Dios será hecho en los cielos, como hoy le decía. Sea desatar el favor de Dios en bien de la iglesia, de los que están ligados espiritualmente, o bien atar la fuerza de las tinieblas que tratan de oprimir o destruir los hombres y mujeres de Dios, o sobre una nación o sobre un hogar. Cuando usted hace una oración de desatar, lo que está haciendo, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, desato las bendiciones sobre esta casa. Padre, desato las bendiciones sobre este barrio. Señor, en el nombre de Jesús, desata los diseños que tiene sobre esta familia. Diseños de salvación vienen. Padre, lo que tú profetizaste, lo que tú de antemano de la fundación del mundo escogiste, planificaste para esta familia, Señor, se desata en el nombre de Jesús. Esa es una oración de desatar. Está desatando lo que Dios de antemano había determinado para una persona, para una nación, para un barrio, para un hogar. Primero le ató todos los demonios, primero le ató todas las influencias y luego la oración de desatar es desatar lo que está planificado en el cielo. Sobre una familia, sobre una persona, sobre un hogar, sobre tu barrio, sobre una nación. Acuérdate de esto, guárdalo.
la oración de atar, atamos las influencias, pero luego es importante desatar el diseño de Dios sobre esa casa. El diseño, hazlo para tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, si te tienes que liberar, libérate. Pero Señor, ahora desata los diseños sobre mi vida. Desata lo que tienes planificado para mi vida. Desátalo, Señor, que tus ángeles ministradores, Señor, desatan las bendiciones, los diseños originales para mi vida. Oración de desatar. Bajo la guía del Espíritu Santo, el intercesor debe nombrar nombre por nombre, como le dé el Espíritu Santo el atar los demonios, como hoy le decía, y libertar a los pueblos. Es muy importante tener conocimiento del mundo espiritual, tener conocimiento qué demonio se mueve, pero sobre todo la guía del Espíritu Santo. Y si Dios te permite el nombre de esa influencia que está moviéndose, nombrarla. Entonces, Dios da una promesa victoriosa al intercesor. Todo lo que ates en la tierra, Dios lo atará en el mundo espiritual. Y lo que sea desatado en la tierra al orar, Dios lo desatará en el mundo espiritual. Y luego se va a plasmar en la tierra. Entonces, en este tipo de oración, nada será posible sin que ocurran tres cosas primordiales. La primera cosa que tiene que ocurrir cuando hacemos esta clase de oración, debemos permanecer en Dios y en su palabra. El intercesor debe permanecer en Dios y en su palabra, en su presencia. Es decir, vivir una total rectitud, vivir en santidad y estar de acuerdo con Dios y su voluntad y expresar lo que dice la Escritura. Acá no vale lo que dicen mis sentimientos. Acá no vale lo que pueda decir mi corazón, sino lo que dice el cielo de esa familia, de ese hogar, de esa casa. Yo soy un intercesor. ¿Se comprende? Segundo punto, debe ser específico el orar. Hoy se lo compartía. Mencione por lo que está orando. Ate lo que tiene que atar. Y desate totalmente lo que tenga que desatar. Sin confusión alguna. Y esto es muy importante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces escucho a personas que comenzamos a orar, comenzamos a interceder y después terminamos pidiendo por el perro, pedimos por el vecino. No, es lo que Dios te está marcando. Interceder no es lo mismo que orar. No es lo mismo. Cuando intercedemos, yo se lo compartía, yo me paro en la brecha bajo una situación. Pastor, ore por mí, ore por una situación perfecta. Yo me paro delante de Dios a interceder por esta causa. Eso es interceder. Entonces, es muy importante ser claro en la oración, ser direccionado. Si vamos a atar, no vamos a orar después por otra cosa, no, vamos a atar y vamos a desatar. Entonces, ser claro en la oración, ser específico. Y tercer punto, debe conocer su posición en el reino de Dios como hijo que tiene autoridad. Y lo comparto porque muchas veces me encuentro con personas que le cuesta creer todavía esto. Primeramente, no se ven como hijos o hijas de Dios. Se ven como pordioseros, se ven como pródigos y no se pueden aceptar que Dios te limpió con su sangre y que sos una hija, de que sos un hijo de Dios. Y segundo punto, que Dios te delegó una autoridad. Hermanos, yo en mi vida personal luché con esto. ¿Por qué luché? Porque mi vida no era lo que Dios decía de mí. Entonces me costó verme como hijo. Me costó. Pero ¿saben? Una de las cosas que me hizo firmar fue la presencia de Dios sobre mi vida. Sabía que Él estaba conmigo y su palabra, que sus promesas se estaban cumpliendo en mi vida. Entonces, si todavía luchás con ser hija, hijo de Dios y que hay una autoridad sobre tu vida, haz esto. Busca a Dios, busca la presencia de Dios, comenzá a creer a la palabra, comenzá a meditar en la palabra y en sus promesas. ¿Amén? Amén. La posición que muchas veces el diablo tiene
y que vos tenés que saber que el diablo tiene una posición que él está derrotado, que él está vencido y que la palabra de Dios promete contra el enemigo, promete que está vencido y está derrotado y que él pelea a tu favor. Entonces es muy importante que entiendas tu posición espiritual, pero entiendas también la posición del enemigo. El enemigo está vencido y está derrotado. Aunque todavía no será derrotado, él la sigue peleando. Entonces, ¿se pudo comprender la oración de atar y desatar? ¿Alguna pregunta por acá? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No? Bueno, comienza a usar esto. Comienza a usar esta oración. La oración de atar y desatar. Comienza a usar esto. Comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿En qué lo está direccionando? Para atar y desatar. Otro tipo de oración es la oración en el Espíritu. Y la oración en el Espíritu es totalmente diferente a su propia oración y hacia la mía. La oración en el Espíritu, y para hacer un pequeño resumen, el Dios Trino es el supremo intercesor. El Padre es intercesor, pues nos amó de tal manera que envió su Hijo por nosotros, intercedió. Dios Padre intercedió. Dios veía que la humanidad se estaba perdiendo. Dijo, yo voy a interceder, voy a poner a mi Hijo por la humanidad. Entonces Él aboga a nuestro favor y nos ha tenido misericordia. El Hijo es el mediador por excelencia, Jesucristo. Él intercede y aún es victorioso, que derramó su alma hasta la muerte por cada uno de nosotros. Él intercede por los santos a la diestra del Dios Padre. Pero el Espíritu Santo, que ha venido a morar en nosotros, es también intercesor. Pues al no saber nosotros cómo orar y cómo nos conviene orar, Él te guía a cómo debemos de orar. Es el que te impulsa, el que te direcciona a cómo tu oración debe ser llevada. Entonces, Él no hace por cada uno en lo profundo de nuestro ser, Él lo hace en cada uno de nosotros, en nuestro profundo ser. Eso es lo que quería decir, me trabé. La deidad del Dios Trino es de intercesor. Desde la eternidad planificó la venida de Jesucristo. El hombre de la eternidad, el hombre de la eternidad para morir por los pecados y redimir para Dios. La oración en el Espíritu es la que se hace la misma voluntad de Dios. Y para ello es necesario que quien solamente la conoce, su Santo Espíritu, esté con nosotros para ser guiado. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Primeramente te decía que Padre intercesor, Hijo intercesor, el Espíritu Santo intercesor, y el que te impulsa a vos me impulsa a mí para cómo orar. Pero la oración en el Espíritu es la que se hace bajo la voluntad de Dios. Quizás tus labios quieren decir una cosa, pero la voluntad de Dios quiere decir otra cosa por tus labios. Y es ahí cuando vos decís, yo someto mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Señor, callo mis emociones, callo lo que dice mi corazón, para que mis labios hablen, proclamen y oren lo que dice tu corazón. Entonces, la oración en el Espíritu es la oración que incluye una oración en la mente, como hoy lo hablábamos, una oración en lenguas espirituales, una oración que con gemidos indecibles, es una oración de lloro, de lamentos, de lágrimas. Una oración en el Espíritu es una oración con dolor de parto. ¿Saben que los hombres, tanto hombre como mujer, cuando oran en el Espíritu pueden tener dolor de parto? Y eso es una de las señales que puede dar a luz algo que Dios está gestando. La oración en el Espíritu también puede ser una oración de ejercicios de autoridad. La oración en el Espíritu puede ser una oración sometiendo el Espíritu para que Él pueda canalizar a través de nosotros el poder de Dios.
Entonces, la oración mental, hoy yo se lo compartía, de ella diremos que no es suficiente y que tan solo permite que la carga por las necesidades ajenas o propias sean profundizadas al nivel de nuestra mente. Usted ya conoce una oración mental, ¿le ha pasado? Está en un lugar, está orando mentalmente, está intercediendo mentalmente, una oración mental. Y quizás su mente y su corazón está alineado en lo que Dios dice. Usted quizás no habla ninguna palabra, pero su corazón y su mente está alineada y está haciendo una oración en el Espíritu. Y estás entendiendo lo que Dios te está mostrando y por lo que te está llevando a orar, una oración mental. Eso puede ser un modelo de una oración en el Espíritu. Otra oración en el Espíritu, una oración en lenguas espirituales. La oración en el Espíritu incluye practicar el lenguaje propio del Espíritu Santo. ¿Saben que yo considero que una de las mejores oraciones que podemos hacer en nuestra intimidad es orar en lenguas? Dedica tiempo a orar en lengua, iglesia. ¿Quieres crecer espiritualmente? Dedica tiempo a orar en lenguas. Dedica tiempo. De hecho, la naturaleza caída del hombre sin Cristo no entiende ni conoce a Dios hasta tanto a Él y su misericordia le place revelarles a Cristo y poder salvarlo. Allí es nacido por la voluntad de Dios. Por el Espíritu Santo por el Espíritu Santo su nueva vida comienza allí. Desde ese instante, él necesita armas totalmente espirituales, pues ahora tiene su espíritu vivificado y con rebosante vida y comunión con Dios. Necesitamos tener una vida en oración en lenguas. Tu oración en lenguas puede salvar a alguien, puede romper cadenas, puede estar intercediendo. Y esta oración en lenguas, quizás vos no estés entendiendo lo que estás diciendo, pero tu espíritu está tan ligado con el Espíritu Santo que estás intercediendo, puedes estar abriendo puertas, puedes estar salvando personas, puedes estar intercediendo por un accidente, Es tan profunda la oración en lenguas, quizás tu entendimiento queda nulo, te entiendo, pero tu espíritu está siendo lleno, repleto del Espíritu Santo. ¿Amén? Bien, hay muchos versículos. El primero es 1 Corintios 12. De ahí para abajo, 1 Corintios 14, lo que habla del hablar en lenguas. Tercer punto, como le decía, cuando hablamos en lengua, hablamos en lenguas sin entendimiento, pero podemos hablar en lenguas entendiendo nuestra lengua. La lengua del Espíritu. Eso es interpretación de lenguas. Otro tipo de oración en el Espíritu, gemidos indecibles. No sé si alguna vez te ha pasado de orar de tal forma que quizás no dijiste una palabra, pero solamente gemías delante de la presencia de Dios. Llorabas delante de la presencia de Dios. Sentías lamento y lágrimas que salían. Esas son oraciones en el Espíritu. Una oración con gemidos. La oración en el Espíritu que comenzó en una carga traída al corazón del creyente. Fue transformada en oración a nivel de lamento y elevado en oración en otras lenguas. Al ser tocado a través de la voluntad del Espíritu Santo, se termina convirtiendo en oración de gemidos indecibles. Es decir, es la oración en el Espíritu. Estos gemidos son sonidos. ¿Qué es un gemido? Son sonidos inspirados por el Espíritu Santo en nosotros. Son sonidos inarticulados, no comprensibles. Son gemidos que brotan de lo profundo del Espíritu. Sale de lo profundo del hombre, de sus entrañas, conmoviendo todo su ser físico. Son sonidos inerrables que no se pueden expresar en palabras. Un nivel de oración profundo. La oración con gemidos, con llantos. ¿Saben una de las personas que solía orar así? Gigi Ávila. Si alguna vez has visto,
Hay momentos donde él hace una oración solamente con gemido. Hermanos, hay grabaciones que capaz que tienen 20 años, 25 años, y escuchas esas grabaciones y parecieran que fueran ahora actualmente. La oración en el gemido. Quizás no entiendes por qué estás orando. Quizás tu espíritu te lo revele por qué estás orando. Pero de tu boca no sale una palabra. Pero estás tan penetrado y tan hundido y tan profundizado en las aguas del espíritu que no puedes dejar de hacerlo. La oración con gemidos. El cuarto, el lloro y lamentos y lágrimas. La intercesión en la oración de un corazón totalmente convertido y consagrado a Dios. Por ellos, la oración en el Espíritu es aquella en que se siente dolor por el alma y las naciones. Se gime, se lamenta por ella y se derraman lágrimas. Esta clase de oración me tocó vivirla muy pocas veces y antes de tener conocimiento tan profundo en su palabra y demás, me pasa que estaba en una iglesia, yo era jovencito, y veo una niña y yo empiezo a orar por ella. La niña era chiquita, sería como mi hija, Maya, y yo comienzo a orar por ella. Hermanos, en esta oración sentí el dolor que ella tenía en su corazoncito. Y yo no podía entender porque no tenía tanto conocimiento de la palabra. Pero yo sentía el dolor de la otra persona. Yo no solamente lloraba y era un lamento. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo el dolor de la otra persona. Esto es un modelo de oración en el Espíritu, con lloros, con lamentos y con lágrimas. Puede ser que Dios te ponga a interceder por una persona, puede ser que Dios te ponga a interceder por una nación y vos sentís el dolor que está viviendo la otra persona. Sentís el sufrimiento que está pasando la otra persona. Quizás de repente te vino una amargura que te invadió, te vino una tristeza que golpeó tu corazón y vos decís, ¿por qué tengo esto? Quizás que te invada como un sentimiento de muerte, es por lo que está viviendo. En el mundo espiritual es como que Dios te permite vivir lo que la otra persona está viviendo. Y tu oración no es solamente de lloro, lamento y lágrimas. Puede brotar un gemido, pero es una oración también de liberación, porque estás sintiendo el dolor que tiene la otra persona. Cuando se lo comparto a mi pastora, me comparte esto, me dice, hijo, lo que a vos te pasa es que sentiste el dolor de esa persona. Eso es una oración en el Espíritu. Dios te permitió vivir y palpar lo que la otra persona está viviendo en carne propia. Yo era joven, yo tendría 17, 18 años cuando viví esto sin entenderlo. Luego me pasó nuevamente con otras personas, pero pude entender esto, lo que hoy te estoy compartiendo. Entonces, cuando te pase eso, orá, clama a Dios, sigue orando para que esa alma pueda ser libre, para que su vida pueda ser libre. Otro estilo de oración en el Espíritu, con dolores de parto. La obra del Espíritu Santo es en la oración, hace converger la oración mental, el orar en otras lenguas, los gemidos indecibles, el lloro en lágrimas y lamentos, en unos dolores especiales y muy originales, que son los dolores de parto. Sensaciones en el cuerpo del hombre, que sin estar embarazado o presto a dar a luz, siente en su cuerpo y en su espíritu dolores semejantes a lo que tiene una mujer a la hora de dar a luz, dolores de parto. Los dolores de parto son necesarios para traer hijos en el mundo espiritual al plano natural. Igualmente ocurre en el plano espiritual. Lo dice Isaías, lo describe así. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto,
dio a luz sus hijos. Amada iglesia, y acá hago un paréntesis. Tu oración de dolor de parto, ese dolor en el vientre, al estar orando, puede ser que estás gestando hijos espirituales y que lo estás naturalizando, lo vas a dar a luz, tal cual como un embarazo. Cuando sentí los dolores de parto, no es que lo vas a estar gestando, ya se gestó y estás a punto de darlo a luz. Pero puede ser también que cuando te pase eso, que estés dando a luz algo. Puede ser que estés dando a luz un ministerio. Puede ser que estés dando a luz un llamado con dolores de parto. Pero por lo general, personas, te puede ocurrir con un familiar, te puede ocurrir con una persona que estás discipulando, que estás pastoreando, que le estés dando a luz. Puede ser una iglesia, puede ser el formar algo. No sé si me puedo dar a entender. ¿Bien? Y el sexto punto, ya acá creo que lo vamos a dejar. Ejercicio de autoridad. La oración en el Espíritu es una oración en la autoridad de Dios. Por tanto, en una oración de fe, en la obra de Cristo y en su vida sobre Satanás. La oración en el Espíritu es una oración llena de convicción, en que las maquinaciones del diablo son quebrantadas. Es una oración en la cual desplazamos el gobierno del enemigo e implantamos el de Dios. Cuando usted hace una oración de autoridad, es que usted se para en un lugar de autoridad, de gobierno de Dios. ¿Para qué? Para desplazar el gobierno de las tinieblas, para quitarle todo anillo de principado, para remover todo banco de autoridad y establecer el gobierno de Dios. Por eso, tiene que tener discernimiento y entender lo que es la intercesión. Hay momentos que se va a tener que parar y vas a tener que decirle, no te queda otra, te vas. No te queda otra. Me paro acá y hasta que no te vayas, no me muevo. Oración ejercitando autoridad. Oración en el Espíritu, sabiendo que atrás tuyo, pero adelante tuyo está el Señor respaldándote lo que vos estás diciendo. Oración de autoridad. Y en esa oración de autoridad vas a tener que hacer dos cosas. Remover el reino de las tinieblas y establecer el reino de Dios en ese lugar. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer en nuestro barrio. Los templos se tienen que cerrar. Nos tenemos que parar en una posición ejerciendo autoridad de Dios. Se cierra, no te queda otra. No, me voy para otro lado. No, te cerrás en el nombre de Jesús. Se cierra en el nombre de Jesús, pero establezco y cuido el reino de Dios en esta zona. ¿Amén? Bien. Deseo que pueda ser de bendición esto, nos vamos a quedar acá. Después vamos a continuar, me quedaban dos más. Pero me gustaría poder hacer una oración. Para que el Señor nos pueda instruir en esto, nos pueda guiar en esto. Y yo deseo que tú lo puedas tomar para tu propia vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Señor, te bendecimos, te honramos, te exaltamos. Ponemos tu nombre en alto, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo, papá, ayúdanos, guíanos, Señor, a la oración en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a discernir de cómo orar en el Espíritu. Señor, a poder orar como nos has enseñado, dando a luz, ejerciendo autoridad, una oración de lloros, de lamento y de lágrimas, oraciones mentales, oraciones en lenguas, oraciones con gemidos. Señor, tú sabes cómo direccionarnos. Señor, pero también enséñanos y guíanos y danos la autoridad para hacer oraciones de atar y desatar. En el nombre de Jesús. Señor, y hoy tomamos autoridad sobre esta iglesia, sobre cada uno de los que están acá, en el nombre de Jesús, para comenzar a atar todo
todo reino de las tinieblas en el nombre de Jesús, para comenzar a atar toda maquinación del infierno, para comenzar a atar todo diseño del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Traer cadenas sobre sus vidas, lazos sobre sus vidas y enviarlo a cárceles eternas. En el nombre poderoso de Jesús. Toda influencia sobre nuestras vidas son atadas. En el nombre poderoso de Jesús, aún sobre esta casa, sobre esta iglesia. Atamos y reprendemos todo diseño del infierno. En el nombre poderoso de Jesús. Donde ningún arma forjada contra esta casa va a prosperar. Señor, y desatamos, Señor, tus diseños en el nombre de Jesús. Desatamos tus diseños que tienes sobre esta casa. Desatamos los diseños que tienes sobre esta casa, sobre los hogares de mis hermanos, sobre sus vidas. Desatamos las bendiciones sobre ellos. Desatamos la bendición sobre esta casa, las promesas que tiene, los proyectos que tiene esta casa, se desatan en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Exaltamos tu nombre, Señor, en este tiempo. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este día, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor.